Bienvenidos amigos, seguidores, familia de Mater Mundi a una nueva entrega de nuestro espacio Profesión y Fe. Hoy vamos a hablar con Jaime Mayor Oreja. Jaime Mayor Oreja es uno de los nombres más relevantes de la democracia en España, tanto dentro del ámbito de la política como de la sociedad civil. Durante su larga trayectoria política ha desempeñado muchos puestos de responsabilidad en el ámbito de la política en el País Vasco, en el Gobierno de España, como ministro del Interior durante 5 años y también como eurodiputado. Como digo, sería larguísimo enumerar todas las responsabilidades, pero ahora y ya desde hace años él está centrado en algo no muy diferente, pero desde otro ámbito y con otros fundamentos. Vamos a hablar con él para saber cuál es su actividad en la sociedad civil a través de responsabilidades en varias iniciativas que él mismo también ha impulsado o acompaña, como son Fundación Sociedad, Valores y Sociedad, One of Us, que es una federación muy activa también a nivel europeo en defensa de la vida, y la más reciente, que es NEOS, que probablemente ya conoceréis, y si no, pues ahora él nos va a refrescar cuáles son los fundamentos de esta iniciativa cultural para la promoción de los valores del humanismo cristiano. Don Jaime Mayor Oreja, muchísimas gracias por recibir a Mater Mundi. Muchas gracias a Mater Mundi y a usted por invitarme hoy aquí. Gracias. Bueno, vamos directamente al grano. Estamos en un momento bastante delicado en la sociedad en España. Creemos que es un tema de ámbito mundial, no solamente en España, pero bueno, como es en el ámbito que más ha trabajado usted, ¿es el escenario más crítico que usted recuerda? En general, yo creo que los escenarios inmediatos, los presentes, siempre son los más críticos. Pero yo creo que con razón, ¿no? Yo creo que estamos viviendo lo que yo llamo muchas transiciones distintas, pero las mismas en nuestra sociedad occidental. Vivimos una transición a una sociedad muy polarizada en Estados Unidos, vivimos una transición hacia la nada en Europa, vivimos una transición hacia la ruptura en España y vivimos una transición al comunismo, a la izquierda, al extremismo en los países hispanoamericanos. En el fondo, 4 transiciones, pero que revelan una misma crisis, la misma causa, que yo creo que el Occidente vive una pérdida de fe. Es la causa entre las causas. Hemos perdido el sentido de la trascendencia. Los que creían, creen menos. Los que no creían, detestan la fe. Es decir, que de alguna manera es como si esta sociedad hubiese perdido unas referencias permanentes, especialmente la fe. Esa es la causa entre las causas. Cuando tienes la pérdida de la trascendencia en tu vida, pues entras en crisis. ¿Cómo hemos llegado a este punto, Jaime? ¿Cómo piensas que ha pasado? Yo creo que, en general, yo hablo solo de lo que sé un poco de la sociedad occidental. Otras sociedades, la china, la rusa, yo no me atrevo a diagnosticar, pero yo creo que nosotros hemos mal administrado un bienestar material. Nos hemos olvidado cómo vivían nuestros bisabuelos, nuestros tatarabuelos. Nos hemos olvidado porque hemos mal administrado un bienestar material. Por eso hemos perdido el sentido del pasado nuestro y por eso perdemos el sentido del futuro, porque estamos solo en el fin de semana, solo en vivir un poquito mejor. Hemos perdido el bien común y buscamos solamente la comodidad personal, ¿no? Yo creo que esa es la causa entre las causas de una sociedad occidental, y en esa comodidad pues es mejor no tener referencias permanentes que tenerlas. Es mejor entender la libertad como un bien absoluto donde no hay ningún tipo de límites, donde haces lo que quieres, como te da la gana, cuando te da la gana, que de alguna manera el limitarla, ¿no? Entonces eso es más cómodo, eso es lo que provoca la crisis. Toca recuperar mucho tiempo perdido y hay gente que quizás está desmotivada o con esa pérdida de referentes no crea ni siquiera que se pueda hacer algo en estos momentos, ¿no? Bueno, es que lo peor, lo primero que tenemos que saber combatir es un sentimiento de derrota. Como si fuese la primera vez que sucediese esto en el mundo, ¿no? Y nosotros tenemos que vencer la sensación de que hemos perdido la batalla, porque estemos en un momento difícil.
¿no? Yo creo que nosotros tenemos que, precisamente por tener un cierto sentido de la trascendencia, entender que estos momentos tenían que llegar, iban a llegar, han llegado, y son momentos en donde hay que recuperar en primer lugar el ánimo, la esperanza, la fe, pero es evidente que hay que saber vivir estos momentos, ¿no? Probablemente además vamos a tener un final, porque estamos viviendo el final de una etapa en nuestra sociedad occidental, una etapa que conducirá a otra probablemente mejor, pero que va a ser traumática. Es decir, esto no termina simplemente con un relevo de una opción por otra opción. Hoy en toda Europa vemos que cuando gobierna uno y gana el otro, los problemas siguen siendo los mismos, porque el problema está en nosotros mismos, en la sociedad. Está dentro de nosotros. No es una cuestión de una sigla, no es cuestión de un partido. Es cuestión de que vivimos de una manera que, en mi opinión, ha estado equivocada, en buena medida. Vivimos mejor, pero hemos perdido referencias permanentes. Entonces, la primera cuestión es vencer ese pesimismo, esa tendencia a pensar que hemos perdido la batalla y que la sociedad, que es verdad, hace de nosotros una minoría. Pero nosotros tenemos que ser una minoría creativa, auténtica, que es lo que tenemos que recuperar. Usted defiende mucho, continuamente le podemos escuchar hablar de que es necesario en esta línea la transformación personal, individual, para poder contribuir a esa transformación de toda la sociedad. Es que la crisis está dentro de nosotros mismos, ¿no? Además tenemos un adversario que siempre acompaña a un bienestar material mal administrado, que es solo hacer del dinero nuestra referencia permanente y única. Todo lo demás no existe. Todo lo demás lo relativizamos. La familia, el matrimonio, lo que han sido las instituciones referentes, que no estar en el ámbito del dinero. Yo siempre digo que lo que te hace más feliz en la vida es lo que no cuesta, lo que no es cuestión de dinero. Pero tenemos que no solo entenderlo, comprenderlo, abrazarlo. Es decir, mi felicidad no está en el dinero. El dinero todos lo queremos, todos lo necesitamos. Pero es evidente que si no entendemos que lo que te hace más feliz en la vida es lo que no tiene coste, lo que no cuesta, pues si no entendemos eso, no nos recuperaremos. Pero es verdad que esa es una de las grandes cuestiones que tenemos que saber entender y comprender. Para la recuperación de estas cuestiones, sobre todo vamos a hablar ahora del tema de la vida, la dignidad de la vida y de estos valores cristianos que son en los que usted está más activo en los últimos años, a través de, como decíamos, la Fundación Sociedad y Valores, One of Us, ahora NEOS y muchas otras responsabilidades. Es realmente complicado, ¿no?, el escenario, como decíamos, cuando se está promoviendo una política, una ideología pro muerte, vamos a llamarla así directamente, ¿no? Realmente los últimos pasos que ha dado el gobierno español son complicados, ¿no? Es complicado de afrontar. En el tema de la vida y en el tema también de la pérdida de referentes de identidad, ¿no?, porque estamos hablando también de la ideología de género, etcétera. Esa perversión del lenguaje, que todos los conceptos o valores o términos que están en los fundamentos del humanismo cristiano están como dados la vuelta, ¿no? ¿Cómo se trabaja contra todo eso? O sea, yo soluciones no tengo, lo que sí marco simplemente son algunas reflexiones, ¿no? Pero una civilización que pierde el sentido de la trascendencia, esa civilización desaparecerá. Y la civilización occidental, sin duda, tiene en esa dimensión trascendental su razón de ser. Eso debe ser algo que deben aceptar los que decimos que somos católicos o cristianos y los que no. Porque al final el sentido de la trascendencia es indispensable para aquella civilización. Y más una como la nuestra, que se ha fundamentado exactamente en eso. Y solo uno recorre Europa, Francia, Alemania, Italia, España, ve las ciudades, las iglesias,
es una civilización esencialmente cristiana. Claro, si tú al final desprecias esa dimensión, pues al final vas perdiendo el instinto de supervivencia de civilización, ¿no? Y entonces, en el momento en el cual vas perdiendo eso, pues la vida pierde valor, la dignidad de la persona pierde valor. Y entonces, después de las guerras, que las guerras es lo peor que puede uno tener, porque las guerras significa la destrucción de la dignidad de la persona y el sentido de la vida, pero ahí apareció el aborto en los años 60, que se legalizó, se legitimó, y luego esto, en ese plano inclinado de la comodidad, pues si puedes abortar, pues puedes fundamentalmente también el cambiar de sexo, o puedes también en un momento determinado avanzar en la dirección de la eutanasia, y el sexo se transforma en género. En el fondo todo es para que tengamos más falsos derechos y nos alejemos más del sentido de la obligación y de la trascendencia. Eso es un plano inclinado. Entonces, después de las guerras, el mal se expresa en el aborto, luego de alguna manera se socializa en la eutanasia y se degenera en el género. Pero es lo mismo, es el mismo plano inclinado, ¿no? Entonces, al final se detesta la verdad absoluta. Es decir, la Iglesia por eso es siempre una institución culpable. ¿Por qué? Pues porque se atreve a defender una verdad absoluta. Y es lo que más molesta, porque esta sociedad, al final, en ese plano inclinado, se ha hecho, digamos, relativista. Es decir, no tiene referencias permanentes, salvo tu propio yo, tu propia comodidad, tu propia libertad. Haces lo que quieres porque te viene bien, porque es más cómodo. Esto es básicamente el proceso que vivimos. ¿Hay miedo o hay falta de compromiso, en su opinión, a la hora de hablar claramente o manifestar las creencias de uno, en el caso de la fe católica, de la Iglesia, como decía, de pertenecer a la Iglesia? Todo esto a lo mejor ha sido un lastre en años, quizás décadas, que sí, han llevado al punto en el que estamos sí. hoy. Hay un miedo que yo siempre digo que es un miedo reverencial, no un miedo físico, reverencial a una moda dominante. Yo eso lo aprendí en mi País Vasco. En el País Vasco, en los años 80, los años de plomo, había dos miedos distintos. Era el miedo físico a una organización que te podía matar, un miedo físico. Y luego había un miedo reverencial. Defender España era ser un mal vasco. Defender a la policía, a la Guardia Civil, era ser un mal vasco. Había un miedo reverencial a una moda dominante que se había hecho violenta. Bueno, hoy hay miedo reverencial al supuesto progresismo. Hay miedo reverencial a enfrentarse con la eutanasia, hay miedo reverencial a enfrentarse al aborto, miedo reverencial al transgénero, miedo reverencial al transhumanismo. Hay un miedo reverencial, porque es evidente que esa moda se ha hecho dominante, está en la mayoría de los medios de comunicación, y están tratando de reemplazar un orden social basado en fundamentos cristianos por un desorden social. Esa es la verdad, eso produce miedo. Es un desorden social que se ha levantado en el nombre de la libertad, de las libertades, ¿no? Es otra de las incoherencias que podemos ver, porque desde luego la gente quizás es más esclava que nunca, sí, nunca. De ese... Porque se ha cambiado el orden de los factores, para entender. Nosotros los católicos, los cristianos, hemos dicho siempre, la verdad nos hará libres. Y ellos lo han cambiado, han alterado el orden y dicen, la libertad os hará verdaderos. Y es mentira. Es decir, si yo hago lo que quiero en mi vida, si hubiese hecho lo que hubiese querido en todos los momentos de mi vida, pues no hubiese sido un hombre verdadero. Hubiese sido un frívolo, un carota, un caradura. Si hubiese tenido la idea de que siguiendo tus instintos, bueno, no hubiese tenido matrimonio, o no hubiese tenido hijos. Siempre te apetece hacer lo más cómodo, lo más divertido. Pero precisamente nosotros, si decimos que la verdad nos hará libres, tenemos que decir, hombre, realmente seremos libres cuando hemos hecho un esfuerzo para limitarnos a nosotros mismos. No nos hemos dejado llevar siempre por el impulso que todos tenemos.
Claro, esa es la clave. Entonces, claro, si tú piensas que la libertad te hará verdadero, tiendes a pensar que todo lo que yo hago, cuando yo quiera hacerlo, como quiera hacerlo, te hará un hombre de verdad. No es verdad. Es una mentira. La diferencia es que nosotros creo que decimos una verdad, la verdad nos hará libres, y ellos dicen una mentira cómoda, que es la libertad nos hará verdadero. Para contrarrestar todo esto que está sucediendo y este escenario que se ha dibujado, pues trabaja incansablemente Jaime Mayor Oreja desde la Fundación Sociedad y Valores, o Valores y Sociedad, perdón, desde One of Us, que es a nivel europeo también en defensa de la vida, de la dignidad. Y NEOS, que es norte, este, oeste, sur, ¿no? Quiere ser un poco brújula, pero quiere sobre todo llamar a bueno, un poquito un tirón de orejas quizás y poner a la gente un poquito en marcha. Empezando por uno mismo, es decir, que de alguna manera yo necesito también el tirón de orejas, ¿no? Yo creo que en la vida todos tenemos que saber las cosas que hemos hecho bien, las cosas que hemos hecho mal, a lo que hemos dado importancia y a lo que no hemos dado importancia. Yo creo que este debate que está en el corazón de las personas, no le hemos dado importancia. Yo cuando fui ministro me ocupé de los temas que tenía delante de mí y no le di la importancia necesaria a este debate cultural, antropológico de la persona, y es lo que trato de hacer ahora, es decir, este es el debate de verdad, que es que si no nos están transformando una sociedad por otra sin darnos cuenta, y eso es lo que nace NEOS desde la idea, hace falta resistencia, hace falta más participación, hace falta más sentirse una minoría creativa, no formar parte de una mayoría que pudo existir, pero que ya no existe, pero te hace cómodo. No, hace falta un cambio de actitud personal, esa es la razón por la que nace NEOS, sabiendo que no podremos hacer muchas cosas, pero las que nos corresponden debemos hacerlas. Es decir, que no se trata de decir que en 3 años NEOS va a cambiar la sociedad española, pero sí tiene que emerger este acento, esta preocupación y esa manera de implicar a personas que le den la misma importancia que algunos decimos deben de tener estos problemas. Y que luego al final los impuestos, la economía, todo es importante, pero lo que es muy grave es que nos estén transformando una sociedad por otra sin ruido, sin silencio. Ellos ya decidieron en un momento determinado la propaganda, fueron instrumentos del siglo XX, tanto del comunismo como del nacionalsocialismo, pero ellos ya están encontrando otro aliado que es el silencio. Se está transformando esta sociedad en silencio, solo preocupado por el coste energético, que me parece que hay que estar preocupado, el del nivel de la inflación, que hay que estar, claro que porque afecta a nuestras vidas, pero el otro debate está oculto. Y cuando queramos ya nos vamos a encontrar con una sociedad con otra jerarquía de valores. Ese es el problema. Borrar esos valores es un poco el esfuerzo mayor que están haciendo algunos en este tiempo, y uno de los objetivos principales de NEOS es volver a trazarlos, ¿no? Definirlos bien. Vamos a recordar a quien no lo conozca todavía NEOS lo que son los frentes principales, que son bastantes y bastante importantes todos, con mucho alcance. Vamos a recordar a nuestra audiencia cuáles son las directrices en las que se va a mover NEOS. Bueno, NEOS lo que ha querido fundamentalmente es alejarse del debate partidario, es decir, no queremos entrar en cuestiones discutibles, no entramos en economía, no entramos ni siquiera en impuestos, no entramos ni siquiera en medio ambiente. Creemos que hay unos fundamentos que están sustancialmente muy atacados, y esa es la razón por la que hemos escogido, aunque unos y otros tienen diferentes razones éticas para entendernos. El primero, la vida, porque la vida es donde entró la crisis que hoy vivimos, y ese es el pilar número 1. Pero luego está la dignidad de la persona, lo que significa la familia, lo que significa simplemente la familia tradicional. Luego está la verdad, la crisis de la verdad, porque qué duda cabe que es un pilar que hoy está en crisis.
Hoy muchas veces la mentira se hace proyecto. El gobierno de España hoy es un proyecto asentado en la mentira. Nos cuenta mentira de nuestra historia, de nuestro presente y de nuestro futuro. Pero la mentira a veces gana elecciones con más facilidad que la verdad. Luego, evidentemente, nosotros hemos introducido el concepto de las amenazas globales. Esto no es una crisis de España. Como antes he dicho en el arranque, hay unas transiciones, expresiones de las crisis que están en todo el mundo occidental. Y luego hemos escogido dos temas que tienen otra carga ética, es España, porque está siendo muy atacada en el fondo, porque lo que gobierna España es simplemente un proyecto de ruptura de España, que es ETA y los independentistas catalanes, y luego la corona porque está unida a la idea de España. Entonces hemos cogido 7 fundamentos. Luego probablemente dirán, hombre, habría que coger otro relacionado con la dignidad del trabajo. Sí, sí, pero lo que queremos son aquellos que están singularmente atacados y donde se han introducido en el fondo modas bastante dominantes tratando de que entren en crisis. Unos a más velocidad y otros a menos velocidad. Pues en NEOS ha organizado esos 7 fundamentos. Queda bien claro, ya lo hemos escuchado, pero me parece que es importante resaltar que no es una opción política, estamos hablando de una alternativa cultural basada en los valores del humanismo cristiano. Ahora, en el ámbito un poquito más personal, Jaime, si me permites, que hemos escuchado a lo largo de esta charla varias veces, has mencionado, has hablado del sentido de la trascendencia de la vida. ¿Desde cuándo recuerdas tú que tienes ese sentido trascendente de la vida, que es ahora una amenaza, la pérdida de esto? Vemos que es una amenaza, pero también es una esperanza y una fortaleza muy grande en la gente que no lo ha perdido. ¿Desde cuándo recuerdas? Bueno, yo siempre la he tenido porque fue mi madre. Mi madre nos educó en la fe. Lo que pasa es que la fe fundamentalmente en el fondo es una batalla, es un don, pero que tienes que dar siempre. Y tienes esto no es una cosa lineal, ¿no? Tienes tus momentos altos, tus momentos bajos, tus depresiones, tus decaimientos, tu fortalecimiento. Entonces es como una batalla permanente, en mi opinión. Hombre, es verdad que yo además, a mí me ayudó singularmente en los momentos más difíciles de mi vida. Cuando yo tenía 27, 28 años, yo viví lo que son los años de plomo en el País Vasco. Y a mí me mataron al número 2 de mi lista, al número 3 de mi lista. Mi partido, la UCD, casi se disuelve. Es decir, yo creía que iba a morir. Yo creía que lo lógico es que si mataron al 2 y al 3, iba a caer yo. Entonces, en aquellos momentos yo supe que al final la fe, el sentido de la trascendencia, te ayuda en esos momentos muy difíciles. Y evidentemente, pues yo creo que siempre para mí ha sido un referente en mi vida. No es la vida de un santo, pero sí es una vida que siempre ha tenido en la fe una referencia que trato de cultivar, porque creo que es muy importante. Al final, al cabo de los años, tú te das cuenta que al final de tu vida, la popularidad, el dinero, el conocimiento de la gente, eso desaparece. Eso es todo etéreo. No te quedas solo. ¿Qué te queda? Pues 2 cosas: la familia y la fe. Pocas cosas más, ¿eh? La familia me refiero, y los muy amigos, pero muy poquitas cosas más, por no decir ninguna. Todo lo demás termina, desaparece. La belleza, el éxito, el triunfo, la vanidad, la soberbia. El dinero hay algunos que lo tienen. Yo, como nunca he tenido mucho dinero, no he sido el problema, pero todo eso es evanescente. Esos referentes, esa fe, sus valores cristianos también le han ayudado a aprender a perdonar. Me refiero, lógicamente, a justo la referencia que ha hecho, ¿no? A esos años difíciles, durísimos. Bueno, estamos hablando de gente que mata
en nombre de algo que no se sabe luego muy bien, que también desaparece al final de los años, aunque parece que no del todo. Pero bueno, ese ver un poco el desaparecer vidas a tu alrededor, perdonar a los asesinos, de los amigos, de los conocidos, complicado, ¿no? Pero puedo... Me cuesta más pedir perdón a mi mujer y a mis hijos, que hay que hacerlo de vez en cuando. No digo siempre, porque hay que perdonar no todos los días. Si estás pidiendo todos los días, es que al final no eres referente. Pero he de decir que yo nunca he tenido odio, ni siquiera en los momentos en los que me han intentado matar. No significa que no lo entienda aquel que lo tiene y que en esas circunstancias... Yo no he necesitado perdonar a nadie porque no he terminado de odiar a nadie. Es decir, yo he tenido muchas pugnas con líderes nacionalistas vascos en muchas ocasiones. No les tengo ningún rencor. Y los que han matado únicamente me han producido siempre la tristeza de hasta qué punto han caído, hasta qué punto la crisis les ha perturbado para siempre sus vidas, hasta qué punto son unos desgraciados, porque han creído que podían matar a las personas que discrepaban de ellos. A mí eso no me produce odio, a mí me produce tristeza por ellos, porque son vidas, muchas de ellas, perdidas. Es verdad que vuelvo a lo de antes, nunca ha habido un problema nacional vasco, ha habido una pérdida de fe en el País Vasco. Se dio la espalda a Dios, se perdió la referencia permanente y una religión sustituyó a otra. El nacionalismo sustituyó a la fe, a la religión, y cuando lo sustituyó, al final no tuvo límites y mató y asesinó. Pero eso me produce a mí una tristeza. Es decir, si fuese del pueblo de mi bisabuelo, o de mi abuela, de mi madre, Ibarranguelo o Villafranca, yo siempre he dicho, si yo hubiese estado ahí muchos años, yo a lo mejor sería de Bildu, porque el ambiente te envuelve y te hace tener miedo dominante a hacerle frente. Y a lo mejor yo sería de Bildu, sin ser un asesino, pero ya tendría ya la deformación propia de una degeneración, porque apoyar a ETA es la expresión de la degeneración. Vamos a hablar, para ir terminando, Jaime, de la familia que ya has mencionado también en alguna ocasión, que es la familia para Jaime Mayor Oreja. Pues antes lo he dicho, es decir, si yo tengo una referencia en la fe, la otra referencia es la familia. No hemos dicho que es esposo y padre de 4 hijos. Bueno, y abuelo de 9 nietos y a punto de tener el 10º. Tengo la suerte de tener 9 nietos muy seguidos. La mayor tiene 9 años y la pequeña tiene 1 año, con lo cual estamos en una fase de desarrollo. Pero vamos, entretenimiento asegurado. Entretenimiento asegurado. Y no, pero bueno, cada uno busca en la vida, debe buscar en la vida una serie de objetivos, ¿no? Y uno ha sido el mantener una familia unida y mantener la fe, y luego lo demás ha venido lo que tenía que venir, ¿no? Yo siempre digo que hay que dar gracias a Dios de lo que has tenido y de lo que no has tenido. Con lo cual, porque de lo que no has tenido también tienes que saber qué ventajas de no haber sido esto o de no haber sido lo otro. Yo creo que lo importante es saber ser feliz con lo que te ha tocado vivir. Unos más, otros menos, unos más altos, otros más bajos, pero en el fondo cada uno tiene razones para ser feliz o para ser infeliz, y lo importante es saberlos encontrar. ¿Entiende que el matrimonio es una vocación, como también puede ser una vocación de servicio la actividad política o la defensa dentro de la sociedad civil? Hay un amigo mío cristianos que me enseñó, bueno, el matrimonio es una institución clave y esencial, porque el momento más decisivo de tu vida, el más decisivo, es el día que decides casarte con alguien. Puede salirte bien o puede salirte mal. Pero es el momento más decisivo. A mí un amigo mío me enseñó siempre a decir, mira, el matrimonio no es el cloroformo
No, no es el cloroformo, porque en el cloroformo estás prácticamente inconsciente. No, es el aguantoformo. Es decir, es el esfuerzo. Porque a veces hay días que las mujeres están insoportables y hay días que los hombres estamos insufribles. Pero al final es una institución que te obliga a hacer un esfuerzo. Y si ha podido haber errores, seguro que los ha habido, equivocaciones, pero si tú te das cuenta que es una institución que tiene un cierto sentido de la trascendencia, al final te das cuenta de la importancia de la misma. Pero eso yo creo que no es para, yo siempre digo, algunas veces cuando hago ese elogio, dices, no es para afear a los que han fracasado en el matrimonio, que hay muchísimos. No, simplemente es porque es verdad. No, aquí nadie puede dar lecciones a nadie, a todos nos puede pasar lo que pasa en muchas instituciones como el matrimonio. Con lo cual no hay que presumir nunca de nada. Pero lo que sí es cierto es que lo que hay que hacer es valorar esa institución y no despreciarla. Lo que es un absurdo es decir, me voy a casar y me sale mal, me caso con otro. Eso es lo que no puede ser. Te puedes casar, lo has pensado y te puede salir mal. Y probablemente habrá que buscar, y los hay fórmulas, si es muy joven, si es una decisión, hay nulidades. Hay que tener abierto la posibilidad de no ser un desgraciado con una persona que ha enloquecido, bien, todo, pero sabiendo que eso son consecuencias de una institución que sin duda es muy valiosa, muy relevante, sin tener que dar ejemplos a nadie. Para terminar, don Jaime, me gustaría saber qué no debe faltar, que no falta en su día a día en el ámbito un poco espiritual. No sé si una lectura, un momento de oración preferido, otro tipo de referencia. A mí me han acusado alguna vez de que, yo recuerdo, el ministro de Interior alemán, muy amigo mío, Tosili, me dijo un día en el año 98, tú tienes un problema, no vas a ser presidente del gobierno porque eres demasiado católico. Y yo siempre he pensado esa frase, he dicho, es posible que tenga razón. Pero he dicho, pero además lo grave es que es mentira, porque tendría que serlo mucho más. Es decir, tendría que fortalecer más mi dimensión religiosa que la que tengo hoy. Es decir, diciéndome una verdad, pero en el fondo no me estaba diciendo mi propio retrato. Es decir, yo creo que siempre en la vida tienes que ir poco a poco reforzando tu dimensión espiritual, si es que creemos en la vida eterna. Y eso es una tarea que te hace mejor, te hace mejor. Estamos todos llenos de defectos, pero esa dimensión espiritual es esencial y es insuficiente la que cada uno tiene. Podría dedicar más tiempo, podría estar más presente en su vida la vida eterna, podría estar más presente la cruz, muchas cosas. Pero qué duda cabe que hay que tener esa dimensión. Pues Jaime Mayor Oreja, muchísimas gracias por atender a Mater Mundi otra vez, muchas gracias por este tiempo y bueno, pues seguiremos al tanto de todos los avances de esta defensa de los valores del humanismo cristiano desde todas las vertientes en España y en Europa y en el resto del mundo, porque esto es global, señores. Y bueno, pues en esa batalla está, supongo que es ya una de sus prioridades, ¿no? Junto con este punto de vida de disfrutar de los nietos también y continuar en el ámbito familiar. Me imagino que ya a fecha de hoy son los referentes, los puntos más importantes. Ya son bastantes, no quiero más. Eso creemos. Muchísimas gracias. Gracias, otra vez. Muchas gracias. Gracias por seguirnos. Nos vemos en el próximo programa de Profesión y Fe.